El episodio de Extremos. Muy bien, y empezando, ya estamos con nuestro queridísimo amigo Fonchi, el psicólogo Alfonso Díaz Clat, quien muy amablemente se está prestando hoy para estar con nosotros en este episodio 823 de Extremos. Bienvenido, querido Fonchi. ¿Qué tal, Sandro? Encantado de poder acompañarlos en un episodio más de Extremos. Muy contento de poder estar con ustedes el día de hoy y listo para hacer los comentarios que tú requieras. Adelante, por favor, te escuchamos. Bueno, el equipo de producción me hizo llegar el video de esta entrevista de Olenka Zimmerman. Con Pancho de Pierola. ¿Perdón? Con Pancho de Pierola. Correcto. Y fue muy interesante. Creo que mi lectura es un poco más perspicaz. Lo que pasa es que yo siento que Olenka Zimmerman no necesariamente es una persona conservadora, como ella se autodefine. Creo que es una postura política cuya intención es demagógica, porque en la actualidad hay un sector muy recalcitrante en los electores que tratan de darle la espalda a todos estos cambios que se están dando en el mundo, a los que mucha gente no comprende, pero sin embargo se dan el lujo de criticar y de apuntar con un dedo acusador, ¿no? Se ha puesto muy de moda en Lima generalizar y tirar toda la basura posible hacia el sector de la izquierda, sector con el que yo no estoy de acuerdo. Tú me conoces, Andrew, soy muy crítico de la izquierda. Sin embargo, pues yo no puedo considerar que podamos decir que toda la gente de izquierda es una basura o una M. Yo no puedo considerar que toda la gente de izquierda quiera meter a sus niños a la cama, meterse a la cama con los niños. Y Olenka Zimmerman, desde una posición bastante ignorante, pues se da el lujo de lanzar ese tipo de afirmaciones generalizadas, ¿no? Yo conozco gente de izquierda y verdaderamente gente de izquierda que es sumamente proba, correcta, culta, sumamente ética, y yo no puedo estar más en desacuerdo con una persona como esta que cae en sus propias contradicciones, ¿no? Ella habla de ser conservadora cuando le hace ojitos a algunas cosas que le convienen de la etapa liberal del planeta que se está viviendo, como el tema del OnlyFans y de los desnudos. A mí no me termina de convencer. Yo creo que es una postura política barata que puede llevarla al poder definitivamente, porque hay mucha gente que comulga con esto, ¿no? Hoy en día cae muy bien aquel que con los ojos cerrados dice que todos los de la izquierda son terrucos, o todos los de la izquierda son violadores, o todos los de la izquierda son pedófilos, y no necesariamente es así, ¿no? Aún más grave y contrario al análisis real, hay mucha gente que incluso dice que todos los gobiernos con tendencia de izquierda han fracasado. Y lamentablemente no es así, no es así. Hay países en Europa que tienen gobiernos tirados a la izquierda, socialistas, que llevan una economía ordenada, siguen siendo países del primer mundo, no se ha ido en contra de los derechos humanos, pero es muy fácil pues meter en un mismo saco a todo el mundo, ¿no? Entonces yo, como una persona que me gusta leer,
que me preocupo por decir las cosas con sustento y que procuro ser coherente entre lo que digo y hago, no puedo estar más en desacuerdo con alguien como Olenka Zimmerman, ¿no? Correcto. Fonchi, ¿qué tal? Te saluda Rodrigo. ¿Cómo estás? Hola Rodrigo, qué gusto conocerte. Sí, encantado igualmente. Sí, pues es cierto, o sea, al final la generalización, como dicen, no es el ejercicio del flojo, y es básicamente lo que ella está haciendo, ¿no? Generalizar, no hacer un análisis mucho más profundo, pero con esa intención de poder generar polémica y de alguna manera, claro, como ella lo menciona, también darle visibilidad a esa carrera política que quiere emprender en Avanza País, ¿no? Se está aferrando a la generalización para poder crear bulla sobre su postura y sobre su manera de pensar. Pero claro, también está poniendo, y todo comunicador sabe que cuando tiene una voz tiene una gran responsabilidad. Entonces está de alguna u otra manera, ¿cómo decirlo? Dando a conocer sus ideas, pero mucha gente erróneamente podría como que decir, claro, esta idea es la verdad, final, pero realmente no es así, ¿no? Es claramente, como tú lo comentas, hay personas de izquierda que podemos compartir o no compartir sus ideas, pero son probos, son éticos, son responsables, no son pedófilos como ella ha tratado de pensar o tildar a todo lo de la izquierda. Y nada, quería compartir esta manera de pensar que concuerda contigo, ¿no? Efectivamente es así. Pero bueno, siempre va a haber ese tipo de comentarios que van a tratar de generar polémica, que van a tratar de generar bulla, pero a los cuales no podemos ser tampoco ajenos o simplemente desestimarlos o no escucharlos. Tenemos que darle justamente visibilidad para poder generar un análisis en torno a esto, como lo estamos haciendo ahorita, y poder compartirlo a la audiencia que realmente está esperando una información de calidad. Así es. Hay demasiadas perlas para analizar, ¿no? Por ahí en algún momento ella planteó, dentro de su máxima y total ignorancia, que toda la gente de la derecha es gente incapaz de ir en contra de la moral, de la ética. Cuando habló raudamente de Puff Daddy, dijo que obviamente él era un tipo de izquierda, que jamás alguien de derecha haría algo así o consumiría algo así. Y por favor, o sea, no hay mayores consumistas que la gente de derecha, ¿no? Y consumistas en todo aspecto. Yo no meto las manos a fuego por nadie. Y creo que una persona con dos dedos de frente puede leer el discurso de Zimmerman en esta entrevista como un discurso, pues, básicamente demagógico, ¿no? Así es, estoy de acuerdo también. Y yo siento un poco que de alguna manera lo que Olenka comenta, a quien hemos tenido también aquí en el programa, ese tema, tiene que ver mucho con la empatización con buenos sectores de la población, hartos de figuras como Maduro, que es un genocida, él y todos sus secuaces, que usurpan actualmente el poder en Venezuela y que de alguna manera, pues no solamente se limitan a Venezuela, sino que hay esa sensación, esa percepción de que esta inseguridad ciudadana, que es un monstruo como un pulpo, que tiene muchos tentáculos, pero cuya cabeza todavía no la tenemos visible o capaz sea acéfalo. Entonces, ponerle ahí la cabeza de Nicolás Maduro como representante máximo de la izquierda, naturalmente que dices, oye, el causante de todos tus males es ese sujeto y es en realidad la izquierda. Ah, pues ¿cómo no lo vas a odiar? Pues claro que lo vas a detestar. Naturalmente que lo vas a detestar. Al comienzo me pareció ciertamente empático lo que dijo ella, y creo que en algo tiene razón, pero hay algunas cosas que tampoco me gustaron porque como que se fue demasiado hacia el lado derecho, mucho, ¿no?
es evidente que muchos de los peruanos, me incluyo, estamos escaldados con esta situación tan asquerosa de Perú Libre y todo lo que trajo consigo, como este impresentable de Pedro Castillo, y quien vino en la plancha de Yapa de regalo fue Dina Boluarte, ¿no? Vino en el mismo grupúsculo en el que pretendía, y a Dios gracias nos libramos, salir electo como presidente el mismo Vladimir Cerrón, y que no pudo por esa coyuntura de la sentencia que tuvo, y pues quien le sucedía era precisamente el señor Pedro Castillo, a quien lo pusieron antes de que se concrete la plancha como presidente, ni más ni menos, ¿no? Por eso no hubo segundo vicepresidente, porque al final, en teoría, si él salía libre y, digamos, bien librado, iba a ser él, ¿no? De alguna manera, ese era el plan, ¿no? Que no se llegó a concretar, el plan siniestro, él como líder y el resto simplemente como segundones. Entonces estamos hablando de que efectivamente nos encontramos con cosas que aparentemente calzan, pues, ¿no? O sea, es verdad. Y otra cosa que no es exclusiva de la izquierda es que mucha gente de izquierda, no solamente hablo de gente de Perú Libre o de este pseudo partido magisterial que le hace ofensa al magisterio realmente, y también otra JP, la de Verónica Mendoza, etcétera, etcétera, tienden, cuando hablan por ejemplo del tema de Venezuela, etcétera, de alguna manera a hacer causa común, ¿no? Y a protegerse entre ellos. Y esto me hace recordar, ¿sabes qué, querido Fonchi? ¿Te fuiste? ¿Estás ahí? Ya. Me hace recordar, tú te acordarás de los 80s, al partido aprista. ¿Te acuerdas en los 80s, en el primer gobierno de Alan García, cómo Alan García hacía barbaridad y media, y sus correligionarios lo justificaban inclusive, ¿no? Decían que no, que sí está bien, le buscaban la razón. Y eso fue una de las causas también porque luego en 1992 Fujimori, ya en el gobierno de Fujimori, dio el famoso autogolpe, porque también la izquierda de aquella época y el partido aprista de aquella época, que en su momento apoyaron al mismo Fujimori, imagínate, en su momento, porque eso es la verdad, lo apoyaron, no todo por irse en contra de Vargas Llosa, ¿no? Ellos, ya en contra de Fujimori, ya para el año 92, bloqueaban y siempre entre ellos se hacían causa común, no protección, hacían sentimiento de cuerpo para proteger estas cosas. Entonces, y eso lo vemos nuevamente ahora, ¿no? Cuando les preguntan sobre el tema de Venezuela, no quieren opinar, no, que sí está muy bien, etcétera, etcétera, lo cual es incoherente. Entonces, y ves por otro lado a gente, entre comillas, de derecha, que de alguna manera, en forma mucho más racional e inteligente, de alguna manera te dicen, no, ¿cómo va a ser? Hay que ser loco, ¿no? Para poder apoyar eso. Y entonces tú dices, entonces son ellos los que tienen la razón. Pero tampoco necesariamente es así. Entonces, es un tema delicado para entender, delicado para comprender, pero las cosas de alguna manera son así. Ahora, ¿qué habrá detrás de esto? Nuevamente regresamos a esta maravillosa, ese maravilloso cuento que habla de la cueva de Platón. ¿Te acuerdas, no? Donde nosotros como que vemos sombras que vienen del exterior, pero estamos todavía metidos en la cueva. No sabemos cuál es la realidad. Pues capaz la misma Zimmerman tiene razón, y es totalmente siniestramente cierto, pero capaz no. O capaz es una parte sí y otra parte no. Esto que habla, por ejemplo, de las tendencias que sí pues son muy extremas, de su pretexto de modernidad, decir que tiene que aceptarse, que porque alguien se asume que es mujer, dejarle entrar a un baño de niñas, con las consecuencias que eso implica, o competir con niñas, cuando en realidad es un hombre mayor, ni siquiera una mujer mayor, un hombre mayor, solamente porque se autopercibe como tal, y tener que aceptarlo y respetarlo como tal, también obviamente me parece mal. Pero qué curioso, yo siempre digo, ¿y qué demonios tiene que ver la izquierda con el sexo?
¿no? O con el entendimiento de género. ¿Por qué mezclar una cosa con otra? No, o sea, no me parece. Yo creo que no tiene una persona, y tú me lo confirmarás como experto, que por ser homosexual tiene, o bisexual o pansexual, tiene que ser de izquierda. No tiene por qué serlo. No, creo, no, pienso, ¿no? Entonces, yo soy heterosexual y heterolástico, ambas cosas, pero, y me gusta ver pornografía, lo digo, lo he dicho, y no me arrepiento, ni me avergüenzo, ni creo estar mal por hacerlo, pero no soy de izquierda, no tengo por qué serlo, ¿no? Entonces, por ahí me parece que ahí también hay un aprovechamiento político de estos aspectos. Por ejemplo, la presidenta que le hemos tenido acá de la Asociación de Defensa de las Prostitutas de acá es de izquierda, ¿no? Es de izquierda. Esos grupos feministas o grupos de apoyo a los homosexuales son de izquierda. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber siempre esa tendencia hacia la izquierda? ¿Por qué no hay simplemente que piensan de esa manera? ¿Por qué? Por el dinero. Porque ¿cómo viven? ¿Cómo existen? ¿Cómo existen? Creo que una de las pocas entidades realmente independientes, librepensadoras que existe y que se hace y que vive de sus propios recursos es Sol Frecuencia Primera, ¿no? Qué rico sería tener un buen padrino que nos dé pues unos $500,000 al año, pues para tener todo financiado y todo felices, ¿no? Y todo tranquilo y todo happy. Y seríamos de izquierda. o de derecha, ¿no? Pero al fin y al cabo no serías libre pensador, no tendrías una posición, digamos, razonadora, ¿no? Entonces, ese es el asunto. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Qué hace metida la política dentro de las opciones sexuales o el activismo? Hay que tener cuidado y hay que ir a las raíces, Sandro. Desde que se inició la historia moderna como tal, hay una frase que dice: miente, 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 que algo queda, ¿no? Así es. Entonces, simplemente es como decir, qué sé yo, los de la U son gallinas, o los de la Alianza son, hacen trampa y mesa. Y lo repites y la gente lo va a terminar relacionando, ¿no? Pero luego que tú escuchas eso y descartianamente lo pones en duda y haces un breve análisis racional mínimo, no tienes que ser ni siquiera tener primaria completa, te das cuenta pues que no hay ningún asidero lógico o pensante detrás de las cosas que se terminan diciendo, ¿no? Todo lo que caiga en generalización por lo general es una especie de mentira posmodernista, ¿no? Yo siento de que es muy fácil caer en la satanización, ¿no? Escuchaba a la Gasita Zimmerman hoy día y ella decía que Trump era pues prácticamente el Mesías, ¿no? O sea, Jesucristo reencarnado, Dios en la tierra es ahora Trump. Cuando un personaje más asqueroso, más cochino, más enlodado no puede haber. La cantidad de procesos legales que tiene, demostrados a todas luces. Pero ¿qué pasa? Hay una masa enorme en los Estados Unidos. Tú sabes que los Estados Unidos está dividido en dos: demócratas y republicanos, ¿no? O liberales y conservadores, es lo mismo. Y ante esta crisis ética, moral, esta falta de iglesias que realmente prediquen con el ejemplo, esta situación en la que ya la gente no sabe en quién creer o en qué creer, pues te agarras de lo más light que haya y que te dé al menos la postura
de que tú eres conservador. Más allá de que en tu vida no tengas nada de conservador, como es el caso de Zimmerman, pues, lo que se busca finalmente es lucrar, ¿no? Yo creo que esta chica, hermosísima por cierto, le puede haber ido bien en su época de televisión, le puede haber ido relativamente bien con su marca de ropa, haciendo tangas y cosas por el estilo, pero si está metiéndose en política, ella termina repitiendo hasta el cansancio, y a mí me mataba de risa escuchándola. Ella decía que entra solamente por los niños, ¿no? Ella está en política no por un tema de poder, o de fama, o de dinero, sino por los niños. A mí me hubiera encantado que el descerebrado Pancho de Pierola le pregunte, oye, ¿tú crees que estando en política vas a realmente salvar a un niño, aunque sea uno? Cuando son los políticos los primeros en embarrarse en estas cosas. Pero lamentablemente, pues cuando una entrevista es sesgada y simplemente le quieres prender velas a un santo, así tenga los pies de barro, pues te echas en la entrevista y no haces las preguntas que debes hacer, ¿no? Bueno, un ejemplo clásico, bueno, dos ejemplos que presentó Pancho de Pierola en la nota, una en cada uno, fue este fue el segundo material, donde, pero que también lo hablaron en el primero, donde salen estas niñas de 10 años, 9 años, en un concurso de belleza en Brasil, transexuales. Y en el otro, unos dibujos animados de Nickelodeon, donde se ve a dos princesas que se enamoran, se besan y se casan, lesbianas, ¿no? Y eso ya está al aire, eso ya ha estado en cable en el canal Nickelodeon, ¿no? A nivel de niños. Ahora, Jorgito me decía que era interno y ahora él comentará, pero eso no es nada, dice. En el Japón hay mucho más. No he dicho Japón, he dicho Asia. En el Asia, peor todavía. A Jorgito Carvajal, en su tinta. Que continúa para comer con su oferta del pulpo a la parrilla. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Qué tal, Fanchi? ¿Qué tal, Jorgito? ¿Cómo estás? Estoy muriéndome con un ataque de alergia. ¿De alegría? Alergia. Ah, ya, escuché alegría. A ver, yo me quedo primero para empezar con algo que Fanchi dijo, ¿no? Con esa frase de Alenka cuando ella dice que se mete a la política por los niños. No sé, a mí me da cólera. Porque no es por los niños, entras a la política porque te gusta el poder, para empezar, ¿no? Ahora, con respecto a este tema de la sexualización, sí, justamente dándome el comentario y le decía, lo que pasa es que América en general, ¿no? Estados Unidos, esa zona es, en tema de sexualización creo que están muy en pañales. Ahora, lo que está pasando mucho sí con el tema de internet o nuevos programas que están empezando a llegar por todo ese tema de la globalización, pues están empezando a ver unas que otras cosas nuevas que comúnmente antes no se veían. Pero justo lo que le decía Sandro, o sea, si uno cruza un poquito más el charco hacia Asia, países como Tailandia, Corea del Sur, Corea del Norte es otra historia, China, Japón y todas estas zonas, que también parte mucho de su cultura, el tema de la sexualización cambia radicalmente al punto que lo que se llamaría, bueno, la estética más aceptada para las mujeres no es, o sea, una mujer bella no es aquella que, digamos, esté en la mayoría de su edad o cosas por el estilo, sino es aquella que aparente mucho más la cercanía a la niñez. No sé, si una chica pasa de los 30 años y parece de 30 o 40, estéticamente no es tan bonita. Pero si pasa de los 30 años, por ejemplo, y tiene una percepción muy similar, tanto física como por su forma de hablar, forma de caminar y todas estas cosas, más asemejándose a las niñas, para ellos es incluso mucho más atractivo. Y no solamente se va eso en cuanto a la función de cómo ver a la persona, sino que eso también se lleva a muchos
medios de producción, ya sea para series con personas reales, series animadas, música y cosas por el estilo, en muchos casos. Bueno, en el caso de la música cambia un poco porque algo que falta mucho en Asia también es el tema del amor, que es muy diferente a la forma en la que se ve en Latinoamérica, y bueno, en su música como que hablan un poco más del amor romántico europeo, pero digamos, en cuanto a la función de la persona, ¿no? Son muy de esa forma vistas, ¿no? Al punto que incluso hay mujeres que, así como a diferencia de acá, que muchas veces quieren, digamos, colocarse implantes en los senos, en el trasero y cosas por el estilo, pues en Asia no está tan bien visto, al contrario, ¿no? O sea, están buscando como que una percepción un poco más, como digo, más cercana al hecho de que se parezca efectivamente a una menor de edad. Entonces, cuando Sandro me comentaba eso un poco de la sexualización, le decía, bueno, acá todavía, o sea, recién está claro que yo personalmente como que llegando a ese tema, mientras que por otro lado, en ese otro lado del mundo, pues hay una realidad que ya se vive de hace muchos años, que bueno, la diferencia es que acá es algo un poco más alarmante, mientras en esos lados de allá como que ya lo ven de esa manera y es un poco muy, no sé cómo decirlo, raro, porque, o sea, la pedofilia existe ya, pero irónicamente sus cánones estéticos de belleza están muy ligados a lo que podría ser básicamente tranquilamente a los gustos de un pedófilo, ¿no? O de un pederasta, para ser más exacto. ¿Y los hombres también tratan de parecerse niños? No. Ahí está la diferencia. No, pero es que las mujeres también. O sea, las mujeres, ellas mismas, incluso deforman sus pies o sus formas de caminar para ellas mismas parecer más niñas. Claro, pero es distinto, pues. O sea, no me refiero totalmente distinto, ¿no? Porque tú estás hablando de algo muy marcado que está allá, ¿no? Sino que es como que parte de un gusto, no de todos los hombres, ¿no? En general, pero a nivel mundial, incluso en artistas no necesariamente de Asia, sino de Norteamérica, hay una especie de tendencia a ver bella a una mujer cuando tiene el rostro más dulce, más de niña, una cosa así, ¿no? Que no todos, ¿no? Tenemos grandes artistas internacionales que son todos unas bellezas y también está dentro del digamos, del rubro, del tipo de sexuales, ¿no? De sexys, de sensuales, ¿no? O sea, hay diferentes tipos de belleza, en pocas palabras, ¿no? Entonces, y hay mujeres que han sido reconocidas mundialmente como mujeres bellas, algunas ya han fallecido, ¿no? Porque tenían el rostro de una niña, ¿no? O sea, muy similar no, claro, una niña. no, claro, una cosa es que digamos el tema de la ternura en el rostro y todas estas cosas, no que de repente ella sea así y cosas, no, o sea, ella buscan, o sea, incluso hacen operaciones estéticas para hacerse, o sea, no más jóvenes, sino asemejarse más a ser una niña. Claro, te digo, ahí está más marcado. Es medio raro, ¿no? Entonces como que ellos están como quien dice, no sé, como que hay una línea y si tú la pasas eres una cosa, pero si la estás pisando y no estás pasando es como que no, o sea, nunca no logro como que entender muy bien eso, ¿no? Es un poco raro, un poco extraño. Entonces cuando justo un poco Sandro me decía esto, es así como que... Claro, pero a lo que Sandro va, o al ejemplo que él está poniendo es por una serie de dibujos animados de Nickelodeon, creo, ya donde en realidad lo que están mostrando ahí es la relación lésbica de dos princesas, o las tías, las mamás creo que son, porque yo no he visto el total, solamente un pedacito, que se casan y todo eso, ¿no? Entonces yo le decía a Sandro, por ejemplo, ¿de qué manera le explicas a un niño algo que es una realidad también, ¿no? ¿De qué manera le haces comprender de la manera más sana que eso existe, ¿no? Le decía, por ejemplo, ¿qué pasaría si tú hubieras tenido una hermana y tu hermana es lesbiana y conoce a una mujer, se enamora y se casan, ¿no? Simbólicamente, porque acá en Perú no se puede, pero viven juntos, y tú tienes un hijo y su hijo tiene que conocer a su tía y tiene que conocer que su tía vive con otra mujer y que viven juntas en pareja y que probablemente incluso hasta tengan un hijo, una hija adoptada o por inseminación o lo que fuera lo tengan? ¿Cómo le explicas?
Tienes que explicarle, tienes que decírselo y probablemente ese sobrino desde niñito lo va a estar viendo, ¿no? Va a crecer con eso y en algún momento va a preguntar, como preguntamos todos cuando somos niños, cuando vemos algo. Así que es muy real en estos tiempos y en este mundo, sobre todo en el actual, ¿no? Lo vemos, lo sabemos, ya no es incluso como antes. Antes, lamentablemente uno tenía la idea, uno cuando estaba niño tenía la idea de que el homosexual era el peluquero, ¿no? De la esquina, porque estaba así afeminado, pero ya cuando creces te das cuenta que no solamente el peluquero de la esquina tenía que ser homosexual. Y en el caso de las mujeres era incluso mucho más cerrado, era más difícil, es más, yo lo puedo decir, ¿no? O sea, yo iba creciendo y con el tiempo me iba dando cuenta de eso, pero de niña yo no tenía la menor idea de que pudiera existir una pareja de lesbianas. Ni siquiera sabía que existía el lesbianismo, ni siquiera conocía la palabra a ese punto, ¿no? Porque yo crecí en una época que si ahora no lo hablan, mucho menos antes lo hablaban o lo explicaban, ¿no? A pesar que en el caso de mis padres eran muy empáticos y muy, muy abiertos en ese aspecto, pero no era una cosa que se hablara continuamente. Ahora los niños lo van a ver, lo ven, lo saben, lo conocen. Entonces, ¿cómo le explicas de la manera más sana eso, no? O sea, repito, no he visto toda la serie como para saber de qué manera está enfocado, porque ahí cuenta mucho cómo cuentas la historia, ¿no? Hacia qué específicamente lo enfocas, pero que los niños tienen que saber que existe, tienen que saberlo, tienen que conocerlo, ¿no? O sea, están creciendo en ese mundo y tienen que saber qué es, cómo es, de qué se trata, ¿no? Y en general ello, ¿no? Bueno, ya. Creo que ibas a decir algo, Sandro. Bueno, para preguntarle a Fonchi, ¿no? Sí, pregunta. Adelante. No. Ya creo que Fonchi tiene que hablar. Sí, adelante, por favor. En efecto, ¿no? A mí me causa mucha gracia que la raza humana olvida que desde sus inicios la homosexualidad existía. Hablamos de Grecia, de Roma, hablamos de la Biblia, y se hablan de casos de este tipo. El tema es que durante siglos la Iglesia Católica y otras iglesias han, malentendiendo las Escrituras, pues han condenado, satanizado al homosexual, y vivir en un país netamente católico o en una sociedad machista, pues tenían que meterse en el closet. Y la historia nos ha llevado a un punto en el que, caramba, tenemos que vivir nuestra realidad y tenemos que dejar de evitar que nuestros niños desconozcan la realidad en la que viven, la historia en la que están viviendo. Eso es todo lo que ha pasado. O sea, nos escandalizamos en este momento de que Disney, o en este caso Nickelodeon, esté poniendo contenido lésbico u homosexual en un dibujo animado. O sea, ¿qué cosa? Tenemos que crear un mundo en los dibujos animados que no represente la realidad del país, del planeta, de la etapa como raza humana que estamos viviendo. ¿En aras de qué? ¿Ustedes creen que una niña o un niño que vea una escena, por ejemplo, yo veía este tema de Peppa Pig, ¿no? En donde sale una chanchita diciendo, sí, yo tengo una niña que dice, yo tengo a mi mamá y a mi otra mamá. Oye, ¿eso va a convertir a las niñas o a los niños en homosexuales? Hay que ser demasiado estúpido. Le puedes promover la curiosidad. Pero cuando el niño no ha sido curioso, Sandro, la curiosidad no se promueve, la curiosidad nace con el ser humano, desde la época de las cavernas, por favor, ¿de qué estamos hablando? De hecho, quiero acotar algo con lo que dice Fonchi. Más pareciera que la sociedad actual está evocada a matar esa curiosidad, porque cuando alguien empieza a cuestionar algo, muy rápidamente es castrado, y los colegios lo hacen muy fuertemente. Totalmente. Y todo en aras, lo decía Jean Piaget, este gran francés que ha estudiado tanto la educación, ¿no? Este psicólogo francés, él decía, y coincidía con Rousseau, él decía, la educación es la transmisión de la cultura. ¿Qué cultura? La cultura del momento. Pero
El mundo ya cambió, la gente no tiene por qué esconderse dentro de un closet y tiene todo el derecho de vivir su sexualidad. Oye, y ser homosexual me hace de izquierda. Coño, es absurdo. O sea, Carlos Bruce, el famoso Techito Bruce, más de derecha no puede ser. Alberto de Belaúnde, personas que han aceptado su homosexualidad, la defienden y la muestran con toda naturalidad. Ellos no son de izquierda. ¿De qué estamos hablando? O sea, realmente a mí me da mucha pena que, lo decía hace un momento, ¿no? Que le demos micrófonos a gente que tiene muy poco conocimiento de lo que está hablando, ¿no? Yo no tengo nada en contra de Olin Casino, pero sí siento que un 40% de todo lo que dijo realmente son babosadas monumentales, ¿no? Y eso me preocupa, eso sí me preocupa porque, y me preocupa aún más que hay un sector de la población peruana, como en el resto del mundo, que viendo que la iglesia fracasó, que los sacerdotes abanderan la pedofilia en el mundo, no todos, ojo, tampoco voy a caer en la misma generalización que estoy criticando. Hay muchos sacerdotes extraordinarios. Conozco sacerdotes homosexuales, ¿ok? Pero les fallaron pues a estos conservadores recalcitrantes. Y ahora pues están buscando nuevos dioses con pies de barro, ¿no? Este chico Pancho de Piedra, estuve escuchando su apología al catolicismo y hablaba del catolicismo como que fuese pues la solución a la situación del planeta. Por favor, la Iglesia Católica es la principal gestora de la miseria en la que vive actualmente el mundo, ¿no? Las más grandes guerras, los más grandes asesinatos, las más grandes vejaciones, torturas, el retraso en la ciencia ha sido gracias a la Iglesia Católica. Entonces, ¿pero qué pasa? Hay que vender, pues, hay que vender. Entonces, para mí, tanto Pancho en la internet como Olenka en la política algún día, para mí son básicamente prostitutos o prostitutas que tienen que vender una imagen y una filosofía, jalar los pelos, diciendo estupideces, no interesa, vende, pues, vende, porque eso le genera rating, le genera likes, ¿no? Y eso es lo que se está pagando. Esta es la etapa del posmodernismo en la cultura, y eso es lo que está pasando, esa es la realidad. Hablábamos la otra vez de Danan, ¿no? O sea, están apareciendo los nuevos Danan peruanos, los criollos, ¿no? Los Danan cholos, que salen a rasgarse las vestiduras, a decir que cómo pueden criticar a la Iglesia Católica. Coño, la Iglesia Católica hay que criticarla y hay que decir las cosas malas como las cosas buenas. Ha hecho muchas cosas buenas, pero no podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? Esa es mi opinión. Correcto, mi querido Fonchi. Y para concluir con lo que me dices, me dejas pensando que a estas alturas del siglo XXI el ser humano sigue permanentemente en la búsqueda de en quién creer. ¿Ves? Se necesita un verdadero líder. Hay sed de un verdadero líder ecuánime, con sus errores, ok, pero que de alguna manera ponga orden y sea... No se pide que sea un genio, que sea un sabio, si lo fuere, excelente, pero al menos que sea, o que postule, aplique, se la juegue, intente ser honesto, ¿no? Y ser ecuánime, en quién creer. La sociedad busca a alguien en quien creer, en quien confiar. Entonces, cuando vemos situaciones como esta, o como la del señor Philip Butters, que es muy lamentable, o como la del señor Ortiz, alias Beto Ortiz, es muy curioso porque dicen cosas que el común de las personas no conoce, y al revelártelas tú dices, wow, es un sabio, no sabe mucho, no hay que confiar en él, debe ser cierto.
Y sí, es verdad, muchas de las cosas que dicen es muy probable que no sean, pero no todas. Es el dulce que te dan para a partir de ahí introducirte otras muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hoy con el tema de este señor Hurtado, por ejemplo, actualmente en prisión preventiva, se han llenado la boca hablando y una y otra vez, porque naturalmente, ¿cuánto tiempo este individuo ha estado en los medios diciendo y haciendo sandeces, y se han quedado con la boca callada? Hoy por fin, como olla de presión, se destapa, revienta, estalla el asunto y hacen escarnio del tema. Pero si nos fijáramos, gracias al internet tenemos esa posibilidad, material de hace no mucho, hace un año, el señor Ortiz, por ejemplo, sale muy feliz y abrazado con el señor Hurtado, ¿no? El señor Ortiz hace algún tiempo, hoy apoya a Fujimori, y hace algunos años en RBC Televisión salía disfrazado de geisha, burlándose de Fujimori, ¿no? Entonces, y cuando preguntas, yo le he preguntado en la maestría, y lo he preguntado también en el curso de licenciatura en la universidad, ¿y por qué? ¿Por qué se da esto? Porque te dicen, porque la televisión es vender, es el show, estás en la televisión. No necesariamente es así. Eso es la percepción que tienes de hacer mediática. No significa necesariamente que eso tenga que ser, que ese sea el debe ser. No necesariamente. Es y será mientras se permita. Fonchi, muchísimas gracias. Tu presencia siempre es valiosa y muy ilustrativa, con tu posición, por supuesto, aquí en Sol Frecuencia Primera. Gracias, Sandro, gracias a todo el panel, siempre es un gusto poder conversar. Hay otros temas muy interesantes que me han llegado, podríamos de pronto conversarlos en otra oportunidad. Eran tan profundos que probablemente el tiempo no nos iba a dar, pero me pareció muy interesante este análisis que se hace sobre el efecto Lucifer, ¿se llama? El efecto Lucifer. Extraordinario, me encantó. No he querido abordarlo porque no nos daría el tiempo, es para hablar largo y tendido, pero ojalá haya la oportunidad más adelante. Sandro, y gracias por sí, algo que le quisiera preguntar a Fonchi. Algo que le quieres preguntar. Quisiera, porque no sé si me va a dejar. Bueno, no, yo te dejo. Fonchi, ¿tú qué piensas sobre las palabras que ha dado Gustavo Adriansen hace unos cuantos días, en que justamente le decía a la población, básicamente rogándole, ¿no? que no salieran a marchar ahora que viene la PEC, para decir como que estamos bien, ¿no? Aquí no pasa nada? Porque me pareció un saludo a la bandera, una forma muy descarada de insultar a toda la nación en este momento. Sí, tal cual, Jorge, patético, como todas las cosas que se están haciendo en el gobierno. Son manotazos ahogados. Adriansen no sabe qué hacer para sacar de este hoyo, no al país, porque esas palabras no ayudan en nada, al contrario, sino al gobierno, ¿no? El gobierno está a oscuras, sin ninguna guía, sin ningún mapa de ruta que seguir. Entonces, cada ministro trata de hacer lo posible por encontrar alguna forma de bandear este temporal, ¿no? Pero yo creo que es patético y lamentablemente es culpa nuestra, ¿no? Esta gente está en el poder porque nosotros los elegimos, y la pregunta con la que yo termino es: ¿y por qué están en Latinoamérica, en el resto del planeta, si el socialismo, el comunismo es tan terrible, es la bruja, el monstruo? ¿Por qué es que tantos países están votando por esta gente? Por las barbaridades y las atrocidades que ha hecho la derecha. Esa es la realidad. Estamos pagando los platos rotos de gente de derecha que simplemente llegó al poder para robar, ¿no? Y siguen haciéndolo también los de la izquierda. Y seguirá así hasta que, como dice Sandro, aparezca alguien, tanto a nivel nacional como de repente internacional, que gane la empatía, con la honestidad, con la intención de hacer las cosas bien. La pregunta es:
Primero que nada, ¿es eso real? ¿Es factible que alguien llegue al poder sin ensuciarse? Yo no lo creo. No creo. Y segundo, si llegara alguien en el Perú, por ejemplo, el clamor popular, y recuerdo Fujimori, va a ser tan grande que esta persona se va a llenar tanto de poder que va a terminar corrompiéndose. Por lo tanto, yo creo que tenemos que encontrar una forma apolítica de darle un sentido y una guía a nuestro país. ¿Tú te corromperías, Fonchi, si te tocara a ti esa posibilidad? No, pero creo que moriría en el intento. Es decir, me terminarían matando por no casarme con la gente que tiene negocios internacionales, por no aceptar aviones que lleven droga, por no hacer favores políticos, ¿no? Yo creo que terminarían matándome o inventando alguna cosa y terminaría en la cárcel siendo inocente, pero de hecho, pues te metes con la comida de gente que es incapaz de trabajar honestamente y te juegas la vida, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, querido Fonchi. Te escriben a alfonsodiazclat@gmail.com.